A ver, banda, ¿ustedes creen en los milagros? No, neta, pregunto en serio. Porque lo que vimos en Zandvoort este viernes tiene un poquito de eso. O sea, yo esperaba que Fernando Alonso estuviera ahí peleando por colarse al top 10, medio defendiendo el honor del Aston Martin con cinta adhesiva y rezos, y de repente, ¡pum!, aparece en P2 pegadito a los McLaren. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me sacó una sonrisota de esas que te hacen decir, ah, caray, ¿y si todavía hay magia en este equipo? Antes de meternos a fondo con lo que pasó en pista, déjenme soltarles un dato incómodo. Más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos al canal. 90%, raza. No manchen. Si ya están aquí echando la chela o el cafecito, escuchando de F1 como se debe, con carnita y con buen cotorreo, ¿qué les cuesta? Píquenle al botón de suscribirse, que no cobra y a mí me ayuda un montón. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Viernes en Zandvoort, Norris primero, Alonso segundo, Piastri tercero, Russell cuarto y Verstappen quinto. Sí, leyeron bien, Max quinto. Y no porque se le haya olvidado cómo manejar, sino porque el Red Bull no anda tan fino y porque McLaren parece nave espacial. Lo que llama la atención es que Alonso no se quedó en ese grupo de los mortales, como dicen los compás de Soy Motor, sino que se metió ahí, entre los inmortales. Alonso en medio de los McLaren. Dime si eso no suena a capítulo nuevo de Dragon Ball, donde de repente un humano común le aguanta 2 golpes a Goku. Y ojo, que no es que Fernando haya quedado a 8 décimas de los McLaren y digas, bueno, la estadística lo empujó ahí. No. El tipo clavó la vuelta y terminó metiéndole 3 décimas a Russell, con un Mercedes que supuestamente debería estar más cerca. O sea, ni Hamilton ni Russell pudieron con él en tanda corta. Y eso, para mí, ya te habla de que aquí no hubo un espejismo. Dato demoledor, la pole de Norris el año pasado fue 1:19.673. Este viernes, en libres 2, Lando metió 1:19.890. O sea, solo 2 décimas más lento que su propia pole, y eso en prácticas. Alonso, por su parte, metió 1:19.997. Si haces la comparativa, Fernando mejoró 7 décimas respecto a su propio tiempo del año pasado en clasificación. ¿Qué quiere decir esto? Que Aston Martin dio un saltote. Y a ver, yo sé lo que están pensando. Ya nos emocionaste y mañana seguro nos rompes el corazón diciendo que Aston se hundió el sábado. Es válido, porque ya nos ha pasado. En Hungría, por ejemplo, la tanda corta pintaba increíble, pero en tanda larga se vio que el coche degradaba las llantas como si fueran de chicle barato y ahí se acabó la ilusión. Pero esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo tanda larga real de Alonso para juzgar. El español tuvo tráfico con Leclerc desde la segunda vuelta, y eso obviamente afectó sus registros. O sea, el verdadero ritmo en stint largo todavía es un misterio. Y hablando de Leclerc, qué cosa rara, Ferrari está para llorar. El monegasco estuvo más lento que el año pasado. Verstappen, también. Aston Martin, en cambio, dio el brinco. Entonces la pregunta que les lanzo es, ¿ustedes creen que esta vez sí hay material para que Alonso se suba al podio? Porque yo, siendo sincero, veo un escenario muy claro donde los McLaren dominan, pero Fernando pelea de tú a tú con Mercedes y hasta puede colarse tercero si las cosas salen derechas. Ahora, hay que poner los pies en la tierra. No podemos tomar los tiempos de libres 2 como si fueran una Q3. Eso sería autoengañarnos. Pero tampoco podemos negar lo obvio. Este circuito le viene bien al Aston Martin. ¿Por qué? Pues porque aquí hay que correr con mucha ala, con la máxima carga aerodinámica. Y cada vez que Alonso ha tenido que ir con setup de mucha carga, el coche responde. Lo vimos el año pasado y se repite ahora. En cambio, cuando tienen que quitar ala, como en Spa, el coche sufre como coche con llanta ponchada. Así que la conclusión rápida es, este fin de semana es de los buenos para Aston. Monza, probablemente, será una pesadilla. Pero aquí en Zandvoort tienen que aprovechar porque el coche realmente luce competitivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Aston va a dar la sorpresa el domingo o que los McLaren todavía están jugando con las cartas escondidas? Yo, la neta, pienso que McLaren se está guardando un poquito.
Me sorprendería muchísimo ver a Alonso superando a Norris o a Piastri en clasificación limpia. Pero ojo, lo que sí veo muy posible es que Fernando asegure P3 en quali. Y eso, banda, es un podio en puerta. Les cuento algo que me dejó pensando. Cuando comparas los tiempos de este año con los del año pasado, ves que Russell en 2023 clasificó cuarto con un 1.12.2 y Alonso fue séptimo con 1.12.6, quedando 4 décimas atrás. Este viernes, en cambio, Alonso estuvo 3 décimas delante de Russell. El cambio es brutal. Aston Martin pasó de ser el ahí andamos a meterse al grupo que marca la diferencia. Y todavía más. Verstappen y Leclerc han perdido tiempo comparado con 2023, mientras Aston ganó 7 décimas. Eso te habla de un salto real, no de condiciones raras de pista. Claro, siempre habrá quien diga, Alonso clavó su vuelta en un mejor momento de pista. Pero no. De hecho, la hizo antes que los McLaren, lo cual en teoría es peor. Así que no hay excusas, lo que vimos fue mérito real del piloto y del coche. La neta, me emociona. Pero trato de no irme al extremo fanático, porque ya conocemos cómo es la Fórmula 1. Un día pareces Ferrari en 2004 y al otro pareces Ferrari en 2020. Así de radical es la cosa. Lo interesante de todo esto es cuando nos ponemos a ver los datos finos. O sea, no nada más quedarnos con Alonso segundo, bravo, aplausos y vámonos a cenar. No, hay que ver cómo llegó ahí. Por ejemplo, si revisamos la telemetría entre Alonso y los McLaren, encontramos que el Aston Martin va como cohete en las rectas. Sí, banda, escucharon bien, el Aston Martin corriendo más que los McLaren en velocidad punta. Eso antes sonaba a chiste, ¿no? Porque siempre se decía no, pues el Aston tiene buena carga en curvas lentas pero le falta motor. Pues ahora se volteó el papel. El McLaren se ve brutal en tracción y paso por curva lenta, mientras Alonso recupera con todo en recta. Es más, en la comparativa con Norris, vemos que la diferencia en curvas lentas es de hasta 7 km/h 7. Eso en F1 es como que tu vecino tenga wifi de fibra óptica y tú sigas con el internet del café de la esquina. Cada curva lenta es un mordisco que el McLaren le saca al Aston. Pero cuando se abren las rectas y Alonso pisa el acelerador, recupera y hasta gana tiempo. La pregunta que me surge aquí es, ¿qué preferirían ustedes? ¿Un coche que vaya volando en curva lenta pero que sufra en recta, o uno que vuele en recta pero pierda un poco en el paso lento? Yo personalmente creo que para Zandvoort, donde hay varias curvas de baja velocidad, McLaren sigue teniendo la ventaja natural. Pero el hecho de que Alonso haya terminado tan cerquita significa que el Aston encontró un balance correcto. Sacrificaron un poquito de curva lenta para tener un coche más rápido en las zonas que más sufrían antes. Y ahí es donde digo, ole por Aston, porque ya era hora de que hicieran un ajuste inteligente. Este año han pasado de ser mediocres en todos lados a ser muy buenos en algunos circuitos específicos. Eso, la neta, ya es ganancia. Ahora, comparémoslo con Mercedes. Ahí el asunto cambia. Alonso en recta es claramente superior a Russell. Y aunque Mercedes es más sólido en curvas lentas, no logra marcar tanta diferencia como McLaren. Resultado, Fernando termina delante por 3 décimas. Y ojo, 3 décimas contra Mercedes hoy en día es un mundo. Y ustedes dirán, bueno, pero seguro Aston viene descargado de ala y por eso logra esas velocidades punta. Sí, puede ser, pero al final del día eso no es un error, es una decisión estratégica. Si a Alonso le funciona para estar arriba en la tabla, bienvenido sea. Además, no olvidemos que este circuito favorece a los coches que cargan más ala, y Fernando sabe jugar con esas configuraciones como nadie. Aquí es donde quiero escuchar a la banda. ¿Creen que Aston debería seguir arriesgando con esa configuración de menos carga para ganar recta, aunque eso los comprometa en curva lenta? ¿O preferirían un coche más equilibrado aunque no brille tanto en los tiempos de vuelta? Yo pienso que, para este finde, la apuesta les va a salir bien. Alonso tiene ritmo para estar arriba y si la quali se complica, hasta puede pescar algo extra con su experiencia. Y hablando de quali, hay que tener presente algo. Zandvoort es un circuito que tiende a dar sorpresas con la pista cambiando de condiciones. El clima a veces se pone caprichoso, aparece una nube, cae un chisguete y ¡pum! La tabla se da la vuelta.
¿Qué significa eso? Que si el sábado vemos una clasificación en pista cambiante, el factor piloto pesa todavía más. Y ahí Alonso siempre ha sido un maestro. Imagínense el escenario: pista medio mojada, medio seca, todos con nervios de punta, y Alonso marcando una vuelta perfecta en el momento indicado. No sería la primera vez que lo hace. Y ahí sí, aunque McLaren tenga coche, se puede meter en primera fila o hasta pelear pole. ¿Ustedes se imaginan a Alonso en pole position en Zandvoort? Yo sé que suena loco, pero no imposible. Ahora, para que no digan que me pongo fanático, también voy a soltar agua fría. La lógica dice que McLaren va a sacar el extra el sábado y se va a quedar con el 1-2. La pelea real de Alonso es por el tercer lugar en quali y por un podio en carrera. Ese sería un resultado espectacular considerando el contexto de este año. Pero lo mejor de todo es que, incluso si no se da el podio, ya ver a Aston Martin peleando arriba de nuevo da un respiro. Porque seamos honestos, la primera mitad de la temporada fue deprimente. Todos esperábamos que repitieran lo del AMR23 y en cambio vimos una AMR25 que parecía carro de renta, todo parchado. Verlos de vuelta en el top 3 al menos en un circuito ya da para emocionarse. Y ojo, que esto no significa que Aston haya resuelto todos sus problemas. Como dije, en Monza lo más probable es que anden sufriendo en la parte baja de la tabla. Pero justo por eso hay que disfrutar fines de semana como este. Cuando toca pista favorable, se aprovecha. Me gusta además cómo Alonso se nota cómodo. No lo ves frustrado ni con declaraciones de resignación. Al contrario, se le ve con confianza, como diciendo, ok, aquí sí podemos pelear. Y cuando Fernando huele sangre, suele dar ese extra que lo hace diferente. Ahora, para cerrar esta parte, quiero que se pongan en su papel de estrategas. Si ustedes fueran Aston Martin y saben que Zandvoort es una oportunidad de oro, arriesgarían en quali con una vuelta arriesgada, incluso comprometiendo un juego de llantas, con tal de asegurar P3 o P2. O jugarían más conservadores apostando a un top 5 seguro. Yo, la verdad, prefiero arriesgar. Porque los puntos gordos están en el podio, no en un quinto lugar. Cuando te pones exquisito a revisar los sectores, se ve clarito dónde está ganando y perdiendo Alonso. En las rectas, el Aston Martin saca la casta, más revoluciones, más velocidad punta y Fernando exprimiendo todo. Pero en curvas lentas, McLaren se lo come vivo. Y no poquito, ¿eh? En la curva 3, por ejemplo, se ve como el McLaren tiene una tracción brutal, como si fueran cars con turbo, mientras el Aston sufre para mantener la velocidad mínima. Eso sí, me llama mucho la atención que Alonso recupera tiempo en las secciones rápidas y combinadas, como en la curva 8 y la zona rápida antes de la chicane. Eso habla de un coche que, cuando tiene apoyo aerodinámico suficiente, se comporta muy bien. Lo malo es que en esas zonas donde se gana menos tiempo por vuelta, no alcanza a compensar del todo lo que McLaren raspa en curvas lentas. Pero ojo, tampoco nos pongamos fatalistas. Porque si bien Norris fue claramente superior, Alonso terminó por delante de Piastri. Sí, señores, le ganó al segundo McLaren. Y eso no es poca cosa. Piastri venía sólido, pero Fernando lo rebasó por apenas 2 milésimas. 2 milésimas, banda. Eso es como ganarle un volado en cámara lenta. Y aún así, estar adelante de un McLaren hoy es una notición. Ahora, comparando con Russell, la historia es diferente. Fernando no solo quedó adelante, sino que lo hizo con un margen que parece sólido. Y ahí es donde Aston Martin puede respirar. McLaren es inalcanzable a una vuelta limpia, pero Mercedes está a tiro. Entonces, la pregunta es, ¿prefieren que Alonso se concentre en intentar dar la sorpresa contra McLaren o en asegurar que se mantenga delante de Mercedes? Yo pienso que lo segundo es más realista, y que si se alinean los planetas, hasta se puede pescar algo extra. De Ferrari mejor ni hablemos. Bueno, si hablemos, porque el desastre también es parte del show. Leclerc estuvo 3 décimas más lento que el año pasado, y eso ya te dice que el cabalino anda estancado. Sainz tampoco brilló. Y si comparamos con Aston, la diferencia es demoledora. Esto no es suerte, es progreso real. Y de Red Bull, ¿qué pasó con Verstappen? Quinto lugar, y no se le vio cómodo. Puede ser que se estén guardando, como siempre hacen,
Pero también puede ser que el coche no esté respondiendo igual que antes. Al final, si Max no está ni en el top 3 en viernes, quiere decir que algo no cuadra. Y a mí me da la impresión de que la época de dominio aplastante de Red Bull ya está empezando a tambalear. ¿Ustedes lo ven igual o creen que Max todavía tiene guardada la magia para sacar medio segundo de la nada en quali? Y bueno, ya que hablamos de sorpresas, no puedo dejar pasar lo de Franco Colapinto. El argentino terminó noveno, metiéndose a media tabla y mostrando que sigue creciendo. A ver, tampoco es que de repente vaya a pelear un podio, pero lo de Franco es meritorio porque está encontrando consistencia en un Alpine que a veces parece coche de lotería. Un día funciona, otro no prende. Comparado con Gasly, que estuvo mucho más atrás, Colapinto se lució. Y yo sé que aquí muchos que ven el canal son fans del argentino, así que díganme, ¿creen que Franco pueda cerrar la temporada consolidado como piloto número 1 dentro de Alpine? Lo bonito de todo esto es que el viernes en Zandvoort nos dejó esperanza. No es humo. No es fanatismo ciego. Hay datos reales. Aston Martin mejoró 7 décimas respecto al año pasado, McLaren sigue siendo bestial, Mercedes está al alcance y Ferrari parece perdido. El escenario pinta para que Alonso se meta al top 5 y, con suerte, al podio. Y ya que estamos en plan de soñar, quiero dejarles esta reflexión. ¿Qué pasaría si Alonso, en un fin de semana donde nadie lo esperaba, logra meter un podio o incluso un P2? ¿Cambiaría eso la narrativa de Aston Martin este año? Porque hasta ahora la historia era de un equipo que empezó fuerte en 2023, se desplomó después y ahora anda sobreviviendo. Pero si en 2025 logran meter resultados puntuales como este, ¿no sería señal de que todavía hay proyecto para rato? Yo sé que a veces nos gana el escepticismo. A mí también me pasa, no quiero ilusionarme de más porque luego viene el golpe de realidad. Pero banda, cuando ves a Fernando Alonso segundo en unos libres, con un coche que se comporta bien, con un equipo que parece haber entendido dónde sacar ventaja, pues sí, te emocionas. Y está bien emocionarse. Entonces, yo les dejo las preguntas para que la armemos en los comentarios. ¿Ven a Alonso subiendo al podio en Zandvoort? ¿Creen que Red Bull está de capa caída o solo se están guardando? ¿Y hasta dónde llegará Franco Colapinto este finde? Porque al final, lo chido de la Fórmula 1 no es solo ver qué pasa en pista, sino platicarlo, discutirlo y echarnos el cotorreo como si estuviéramos en la peda con los compás. Y bueno, banda, llegamos al punto donde hay que aterrizar todo lo que vimos en Zandvoort este viernes. Alonso está segundo, cerquita de los McLaren, y eso ya de entrada nos deja un fin de semana interesante. Pero la pregunta del millón es, ¿qué tanto de esto se puede trasladar a la clasificación y a la carrera? Primero, pongamos las cartas sobre la mesa. McLaren está fuerte, Norris y Piastri tienen un auto que en curvas lentas es un monstruo. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Si mañana meten el martillazo en quali y se quedan con el 1-2, nadie debería sorprenderse. La lógica dice que eso pasará. Pero la lógica, en Fórmula 1, a veces se rompe. Y ahí es donde Alonso puede entrar a hacer de las suyas. Porque no es la primera vez que Fernando, con menos armas, saca un resultado inesperado. Y seamos francos, el hecho de que esté tan cerca en viernes, que haya mejorado 7 décimas respecto al año pasado, y que Mercedes esté detrás, es un escenario que abre la puerta a soñar con un podio. Ahora, también hay que considerar los factores de carrera. Zandvoort es un circuito donde el clima puede cambiar rápido, donde la estrategia con neumáticos puede ser decisiva, y donde la pista no siempre se presta a rebases fáciles. Eso significa que la clasificación vale oro. Si Alonso se mete en P3, ahí tiene medio podio asegurado. Si queda P5 o P6, ya dependerá de que el ritmo en stint largo sea competitivo, cosa que aún no sabemos porque no hubo tanda larga decente. Lo que sí sabemos es que Aston Martin encontró algo en este circuito. No es casualidad que el coche vaya mejor con mucha ala. La carga aerodinámica extra le da estabilidad y permite que Alonso exprima el motor en recta. Ese balance, que en Spa fue un desastre, aquí se convierte en ventaja. Y no solo aquí, ojo con Singapur, ojo con Mónaco, aunque ya pasó, ojo con todas esas pistas donde la eficiencia pura no importa tanto. Ahí es donde Aston puede volver a brillar. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los demás? Ferrari sigue sin rumbo. Red Bull,
Aunque no lo quieran admitir, ya no es el mismo tanque invencible que era en 2023. Mercedes anda a medias, a veces da chispazos, pero no pasa de eso. McLaren es hoy el rival a vencer. Y en medio de ese panorama, tener a Alonso metido en la pelea no solo emociona, también le mete sazón al campeonato. Porque, seamos sinceros, ¿a poco no se siente bien ver al español otra vez en las posiciones donde siempre debió estar? Ya tiene 43 años y todavía está dando batalla a chamacos de 22. Y no nada más aguantando, sino metiéndose en el top 3 de libres, humillando a Mercedes y dejando claro que, con el coche adecuado, sigue siendo de los mejores. Yo sé que a muchos les cuesta ver la línea entre fanatismo y objetividad. Pero aquí lo digo como lo pienso. Alonso no tiene coche para ser campeón del mundo en este momento, pero sí para dar golpes sobre la mesa en fines de semana específicos. Zandvoort es uno de esos. Y si logra un podio, será un resultado enorme tanto para él como para Aston. Ahora, quiero preguntarles algo directo. ¿Ustedes creen que Alonso va a volver a ganar una carrera antes de retirarse? Porque esa es la discusión de fondo. Hoy lo vemos en P2 en libres y soñamos con podio, pero la gran incógnita es si todavía le queda una victoria. Y yo, sinceramente, creo que sí. Que con una pista favorable, una clasificación perfecta y un poco de caos en carrera, puede hacerlo. No será fácil, pero tampoco es imposible. Y hablando de futuro, no olvidemos que este fin de semana es como un oasis. Después viene Monza, y ahí la historia puede ser bien distinta. En un circuito de baja carga aerodinámica, el Aston puede sufrir horrible, como ya pasó en Spa. Por eso digo, hay que disfrutar estos momentos. Porque en la Fórmula 1 de hoy, los equipos de media tabla alta viven de los circuitos que les favorecen. Y cuando se alinean las condiciones, hay que sacar oro. De Franco Colapinto también me quiero despedir con una mención especial. El argentino sigue mostrando crecimiento. No es sencillo subirse a un Alpine tan irregular y meterlo en top 10 en libres. Eso habla de talento y de confianza. Y ojo, porque si termina el fin de delante de Gasly, va a seguir sumando puntos en la pelea interna. Lo digo claro, si Alpine quiere futuro, tiene que volcarse con Colapinto. ¿Ustedes lo ven igual? Al final, banda, lo que nos deja este viernes es una sensación de esperanza. Una sensación de que Alonso todavía tiene con qué, de que Aston Martin no está muerto, y de que la Fórmula 1 sigue siendo impredecible. Y eso es lo que más nos gusta, que no hay nada escrito. Así que, para cerrar, quiero pedirles algo. Si les gustó el análisis, dejen su like, comenten qué creen que va a pasar en Zandvoort y suscríbanse al canal. Ya saben que aquí platicamos de F1 sin pelos en la lengua, con humor, con pasión y con esa mezcla de objetividad y corazón que hace falta en este deporte. Yo leo todos sus comentarios y neta me encanta cuando armamos debate. Así que no sean tímidos, suelten su opinión, que aquí se vale ilusionarse, enojarse o hasta tirar hate, pero con respeto, ¿eh? Porque al final, esto es lo que nos une, la pasión por la Fórmula 1, por ver a nuestros pilotos favoritos dar la pelea, y por compartir esa emoción entre todos. Y si Fernando Alonso está otra vez en la conversación, pues más motivos para disfrutarlo. Nos vemos en la siguiente, banda. Prepárense porque lo que viene puede estar buenísimo. Y recuerden, en la F1 no siempre gana el más fuerte, a veces gana el más listo. Y ahí, Alonso todavía tiene mucho que enseñar.